Tomamos asiento, por favor. Vamos a comenzar. Gracias. Bien. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Comenzamos un nuevo bloque de nuestro congreso. A partir de ahora vamos a estar más centrados en todos aquellos valores, en todos aquellos conceptos que sustentan todo lo que llevamos hablando hasta ahora de la educación de calle. Para ello tenemos el lujo de tener entre nosotros hoy a Sor Lucía. Buenas tardes, Sor Lucía, que ahora harán la correspondiente presentación. Y también quiero agradecer a Marta Villalba, que es la persona que tengo ahora mismo a mi derecha, que creo que es la intérprete de lenguaje de signos del Congreso. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ella también, por favor. Bien, sin más, comenzamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo me llamo Carlos, trabajo en Menesianos y bueno, pues estoy aquí porque en el año 2004 pues me inicié en los programas de educación de calle y estuve pues bueno como educador y coordinador de estos programas cuando estábamos iniciando también alguna de las zonas pues hasta el año 2009. Entonces pues bueno, presento a Sor Lucía y pues decir que es una monja dominica, el hábito pues no se confunde. Es de origen argentino, pero vive en Cataluña desde hace más de 20 años. Actualmente reside en el convento de Dominicas de Manresa y desde allí dirige la Fundación Rosa Oriol. Es trabajadora del Reino de Dios, es escritora, es presentadora y cocinera y seguramente pues muchas cosas más. Desarrolla esta vocación y su preocupación por la justicia social y derechos por los más pobres tras haber vivido en Argentina pues, la dictadura militar que tuvo pues, una represión violenta. Se define como una persona inquieta y por ello pues, está a la búsqueda de nuevos proyectos y necesidades sociales e inquietante. Sobre todo en su faceta como tertuliana y presentadora, pues abre controversia con algunos de sus comentarios en ámbitos eclesiales, seguramente, y sociales, políticos. Bueno, pues siempre está bien que haya gente que mueva las cosas, ¿no? Y nos haga pensar. Es una enamorada del Evangelio de Jesucristo desde su visión más radical hacia los pobres. Impulsa esta fundación, Rosa Oriol, que ha nacido gracias a la Plataforma Ciudadana de Solidaridad, creada por el convento de Santa Clara de Manresa en abril de 2009, y con ella mantienen proyectos destinados, igual me equivoco en los datos, a más de 1.400 familias, con el apoyo de un equipo multidisciplinar de más de 220 voluntarios. Entre los proyectos que trabajan, pues la ayuda alimentaria, la acogida en una residencia para adultos excluidos, pisos de acogida, educación de chicos para concienciarlos en problemas sociales, un servicio de duchas para la higiene, entiendo, de quienes viven en la calle, o el costurero, que es un espacio de acogida a la mujer, ¿no? Y a su cultura y a su ámbito. Y desde allí ir trabajando con ella. Destaca actualmente el proyecto Invulnerables contra la pobreza infantil, del que nos va a hablar, que trabaja con familias en riesgo de exclusión social y situación de pobreza, pues, sobre todo a través del trabajo con el menor y su núcleo familiar, para igualar en las oportunidades de estos niños y normalizar su día a día.
Ha sido premiada con el premio Memorial Alex Seglers en 2006 por su labor ecuménica en el desarrollo de interreligioso, y ha sido galardonada también en 2015 con el premio de Catalán del Año por los lectores del periódico de Cataluña y los espectadores de los programas El Matins de TV3. Ha publicado varios libros sobre oración, sobre cocina, sobre la fe. Entonces, yo creo que será un placer seguramente escucharla y que corrija todo lo que yo haya dicho mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar de nuevo en Zamora. Esta es la tercera vez que vengo y siempre la verdad que la acogida ha sido muy buena, con mucha magia. Aquí tengo a mi amigo Paco el Mago, que hace que sea todo más mágico, porque él es muy mágico. Pues estoy muy contenta de estar con vosotros hoy. Me llamó un poco la atención el título que se le puso a mi intervención. ¿Dónde estaba? Aquí. Bueno, sí, esto. Los valores de la infancia. Los valores de la infancia. En un congreso en el que se está hablando de educación en la calle, mi pregunta era los valores de qué infancia. Me imagino que se refieren a los valores de los niños en general y de los niños que están en situación de vulnerabilidad. Pero en definitiva, de los niños. Que yo creo que esta mañana habéis tenido una inmersión muy buena de la mano de un gran ponente con quien hemos estado compartiendo ahora. Y, en definitiva, lo que intentaré compartir con vosotros es la pasión por la vida. Alguna vez descubrí que eso, cuando hablábamos de la compasión, que no era otra cosa más que el compartir la pasión por la vida con mucha gente. No puedo soportar que haya gente a la que no le merezca la pena vivir y no puedo soportar el sufrimiento de los niños. Y a esto lo he descubierto, o lo hemos descubierto al lado de nuestro caminar, simplemente abriendo los ojos y contemplando. Pues él dijo que yo que trabajo para el reino de Dios. El reino para el que trabajo es un nuevo orden social. Esto es lo que realmente me mueve. Que todos puedan vivir con dignidad. Estáis hablando del pasado, el presente y el futuro en la educación en la calle, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, los cambios son muy vertiginosos. Y la realidad que estamos viviendo es muy cambiante. Y la realidad de nuestra infancia y de la infancia que está en la calle es muy cambiante. Yo soy de los que comparto la misión de educar a la gente que estaría en la calle, pero que no está en la calle, o que se han quedado en la calle y que intentamos acogerlos, o gente que viene del mundo de la calle y de los que no cuentan, ¿no? Hay unas diferencias abismales entre los niños, entre la infancia. Cuando venía hoy en el AVE, tenía al lado mío un chaval que tenía un iPhone último modelo, tenía una tablet, venía escuchando no sé qué y en un momento dado, no sé qué pregunta me hizo y le digo, tanta tecnología en tan poco, dices que es mucho más divertido mi mundo virtual. Y le digo, ¿y el mundo real te apasiona o no te apasiona? Mejor que huya de mi mundo real. Digo, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues soy de esas personas que tienen todo, pero que ahora me estoy yendo porque entre mis padres se rifan, en definitiva, para que no esté con uno o con otro y me compran con esto. Pues esto fue, iba a decir providencial, porque me mostraba el lado de otros niños, de otros adolescentes diferentes con los que estoy compartiendo yo mi día a día, ¿no? ¿Y con quiénes estoy compartiendo mi día a día? He dicho que estamos en un banco de alimento. Sí, un banco de alimento en el que hemos descubierto que dando de comer a mucha gente, detrás de esto había familias y había niños que estaban en situación de exclusión social. Pero básicamente lo que estamos haciendo surge de una contemplación de la realidad. Finales del 2008, en la puerta del convento en el que estoy en Manresa,
comenzamos a ver que hay gente que dormía en los coches. Y a las 8:30 de la mañana venían a tocar el timbre, venían a pedir algo para comer. Y empezamos a acoger y dar de comer a la gente. Hicimos una plataforma ciudadana de solidaridad. Final del 2008 atendíamos 8 o 9 personas cada día. Abril del 2009, 45 familias. A día de hoy en Manresa, 1.400 familias. Y en las comarcas en las que estoy, 4.500 familias. Y con todo esto os diría que me da vergüenza tener un banco de alimentos. Me da vergüenza que estemos en un país en el que tengamos que tener bancos de alimentos. Y seguramente muchos de vosotros estáis trabajando en todo este mundo, luchando para transformar todo lo que nos ha llevado a esta situación. Cuando nosotros comenzamos a acoger a la gente, nuestro lema era acoger con el corazón. Y los que siempre se habían dedicado, entre comillas, a la caridad, a los profesionales, a los que acogían y que decían, hay que dar la caña y enseñar a pescar, no dar de comer a la gente. O sea, si serán burros, si tenemos pescadores profesionales, pues que no hay donde pescar, no hay trabajo. Ahora cuando veníamos aquí comentábamos el hecho de los trabajadores sociales. Antes eran asistentes sociales, lucharon para dejar de ser asistentes sociales y para que se les llamara trabajadores sociales. Y desgraciadamente por la forma en que estamos viviendo se han convertido muchas veces de nuevo en asistentes sociales que están administrando determinados recursos. Y esta es la perversión de la vocación de trabajar con la gente y con las personas. En este comienzo de trabajo que hacíamos acogiendo a la gente, recuerdo que teníamos claro que teníamos que trabajar en red y tuvimos nuestras primeras reuniones con los servicios sociales. En una charla que nos hicieron a los voluntarios, claro, supongo que estaban un poco quemados de que cuando hay una tragedia o hay una catástrofe, todo el mundo se moviliza y va, pero después el compromiso es como que cuesta más, ¿no? Recuerdo que nos decían, vosotros tenéis que, cuando acogéis a la gente, guardar una distancia prudencial con los problemas de la gente. No os podéis llevar los problemas a casa. Esto me chirriaba un poco. Nosotros estamos para acoger a la gente y nuestro lema es acoger con el corazón. ¿Cómo voy a guardar una distancia prudencial con los problemas de la gente para que los problemas a mí no me afecten? Y empezamos a darnos cuenta, trabajando, que estos trabajadores sociales, de servicios sociales, tenían mucha razón. Era necesario guardar una distancia prudencial. Y esta distancia se decía y se dice proximidad. Si no hay proximidad, si no hay capacidad para ponerte en los zapatos y en la piel del otro, no vamos a transformar absolutamente nada. Y practicando la proximidad, nos encontramos con el drama de aquellos que estaban viviendo una vida, podríamos decir, absolutamente normal, y con esto de la crisis, que muchos dicen que es una oportunidad, pero que en realidad ha sido un drama, que se encontraron que perdieron su vivienda, que se encontraron en la calle, que lo perdieron absolutamente todos. Bueno, practicando la proximidad con ellos, entendimos cuando se empezaron a publicar las cifras de la pobreza infantil y que se hablaba que en España 1 de cada 3 niños están en situación de exclusión social. Detrás de cada niño había una familia. Y ahora la semana pasada, con esto que se hablaba del bullying, 1 de cada 3 niños además corre riesgo y están en el Estado español padeciendo también bullying. Los grandes perdedores de nuestra crisis y de nuestra sociedad siguen siendo los niños, sigue siendo la familia. Y los cambios son acelerados, pero es que antes de la crisis, y seguramente os lo habrán explicado esta mañana, había pobreza infantil. Porque los grandes olvidados de nuestra sociedad es la familia y son los niños. Y el rostro de la pobreza en España, según UNICEF y Cáritas, es un rostro de niño. Y lo era antes de la crisis y lo es ahora que estamos en crisis. Y lo era con aquellos que han sido expulsados del sistema y que lo tenían todo. Cuando iba a dar charlas a los colegios explicando lo que estábamos haciendo y le preguntabas a los chavales, ¿y qué es la crisis? O sea, es que antes podíamos tener 2 coches y antes nos podíamos ir de vacaciones y ahora no. Y cuando pase la crisis volveremos a tener lo mismo. No habían entendido absolutamente nada. No habían entendido absolutamente nada.
Esta crisis ha expulsado a muchísima gente y nos hemos encontrado hace unos años con estos que sus padres perdieron la situación de bienestar en la que se encontraban y que ya llevan 2008, 2018, 10 años viviendo en una situación de pobreza. La pregunta es cómo romper el círculo de esta pobreza hereditaria que hace que un niño que nace en situación de pobreza hoy esté condenado a vivir siempre en pobreza. Porque si un niño no come 3 veces al día, si no tiene agua caliente, si no tiene una vivienda en condiciones, esto no se desarrolla. Y decía la Gabriela Mistral, soy argentina y citar a una chilena ya tiene mérito, porque entre argentinos y chilenos la cosa es un poco. La Gabriela Mistral decía, los niños no pueden esperar, su futuro es hoy, mañana es demasiado tarde. Y no podemos llegar tarde porque este niño que nosotros estamos trabajando para que los niños sean niños, a estos niños se les ha robado la infancia. Son emigrantes o viven exiliados de sus derechos de ser niños. Y no solo no pueden ser niños, sino que no podrán ser eso que quieran ser porque están condenados por la sociedad y por la falta de oportunidades a no poder estudiar y a no poder romper este círculo de pobreza hereditaria en el que están sumergidos. Bien, nosotros comenzamos atendiendo y acogiendo a la gente como recursos de contención, dar de comer, escuchando a la gente que venía al convento y que no tenían qué comer, empezamos a preguntar qué es lo que les estaba pasando y empezamos a hacer todo un proceso de acompañamiento. Había un obispo de Brasil, Helder Câmara, que decía, y seguramente lo habéis escuchado algunas veces, ¿no? Cuando doy de comer a la gente me dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué no tienen de comer me dicen que soy un comunista. Y cuando comienzas a hablar y comienzas a preguntar, te das cuenta de que hay cosas que están mal montadas y que la imparcialidad y que tienes que tomar necesariamente partido y que la balanza se inclina siempre por el más débil. Y cuando practicas la proximidad y ves lo que sí significa el sufrimiento de un niño, pero de una familia, la vida se te pone patas para arriba. Claro que hay que practicar la proximidad. Algunas veces lo he explicado y a lo mejor también lo expliqué aquí en Zamora, o sea que si te recuerdas de eso, Paco, es igual, te lo recuerdo. Un día me invitaron a Montserrat, un santuario muy importante que hay en Cataluña, que había un encuentro de moteros. No tengo moto, me encantan las motos, estoy como una moto, pero no tengo moto. Y subí allá porque hacían una recogida de alimentos para el banco de alimentos. Cuando acabamos esta recogida, que era impresionante ver cómo subían motos y que la gente se solidarizaba con el proyecto que teníamos, cogí el tren, el cremallera, y me volví a Manresa porque tenía que llegar a la misa del mediodía, porque también voy a misa. Y en la puerta del convento me encuentro con un matrimonio. Ya unos años trabajando en todo esto, pero hay hechos que cuando practicas la proximidad y escuchas, las cosas impactan y te das cuenta que algo tiene que cambiar. Mi amigo Risto Mejide dice que si hablas y nadie se molesta, quiere decir que no has dicho nada. Bueno, a partir de aquel día alguna cosa cambió. Llegué a la puerta del convento y me encontré en la puerta del convento con una mujer de unos 40 años y el marido más o menos lo mismo. Él estaba mirando al suelo, hundido, con una amargura tremenda. Y ella empezó hablando y me dijo, mira, Sor Lucía, hoy hemos decidido venir a hablar contigo, llevamos tiempo dándole vueltas, pero hoy hubo un hecho en el que ha sido determinante. Cuando mi marido tenía una empresa constructora, tenía 30 trabajadores, trabajaba para muchos ayuntamientos de las comarcas de aquí, pues yo trabajaba en un ayuntamiento, con esto de la crisis yo perdí mi trabajo, se me acabó el paro, no tengo derecho a ningún tipo de prestación, mi marido era autónomo, no tiene derecho a ningún tipo de ayuda y tenemos 3 hijos.
de 4, de 6 y de 9 años. Lo más importante para nosotros son nuestros hijos. Tenemos una hipoteca, hemos recibido una orden de desahucio, no tenemos un entorno familiar aquí en Cataluña, y nuestra familia tampoco no está muy bien. Y hoy cuando mi hijo fue a encender la luz y me dijo, mamá, se fundió el foco, la bombeta. No se había fundido, sino que nos habían cortado la luz. Y dijimos, hoy tenemos que ir. Porque claro, cuando vas dándote cuenta que tu vida son tus hijos y que no les podrás dar lo mínimo necesario para poder vivir con dignidad, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Mamá, ¿y otro día comeremos arroz? Y ponerle cada día a la leche que me daban agua para alargarla y para que llegue para los 3. Y tener que perseguirlo antes, hace un tiempo, al pequeño para que se duchara y ahora que me diga, ¿y hoy me podré duchar con agua caliente? Y hemos venido simplemente a decirte que, con todo el dolor de nuestra alma, si puedes buscar una familia que se haga cargo de nuestros 3 hijos. Evidentemente la salida no es esta, pero esto es lo que nos habla del drama, de lo que es la crisis y de lo que es la pobreza, y lo que es la pobreza de los niños, pero lo que hay detrás de esto, una pobreza familiar. El hambre, la pobreza, no puede esperar. Y los niños son todos absolutamente iguales. El año pasado hicimos un campus en el verano y participaron un montón de niños. Hacían deporte, iban a la piscina, teníamos unos monitores muy buenos, hicimos unas fotos y pusimos un calendario muy chulo. Nosotros tenemos un programa que se llama Invulnerables, porque pues estamos cansados de que se hable de los vulnerables, de los excluidos, de los pobres, de los abandonados. Entonces nosotros pensamos que si todos nos movilizamos, pues todos nos convertiremos en invulnerables. Invulnerable quiere decir, dice el diccionario, el que no puede ser herido. Pero lo cierto es que tenemos una sociedad de heridos, de condenados. Bueno, pues el programa se llama Invulnerables. Y les preguntamos a los críos que estaban allá cuando presentábamos el calendario, bueno, ¿qué significa ser invulnerables? Y empezaron a decir es aprender inglés, hacer deporte, jugar al fútbol, tener colonias, irnos de vacaciones, pasarlo bien, tener amigos. Empezaron a describir qué era ser niños, qué era lo que hacía 2 años no tenían. Tenemos entre nosotros muchos, demasiados niños que no son niños ni pueden gozar de la infancia. Y tenemos una sociedad que vive acelerada y que no tiene tiempo para escucharlos y para auscultar en su corazón qué es lo que está pasando y qué es lo que están reclamando. Y si hay una cosa que es clarísima, que estamos asistiendo al fracaso de la improvisación. La educación siempre ha estado como una asignatura pendiente y ha ido cambiando según las agendas políticas. Nuestra sociedad y nuestro país no se puede ver privado del talento de los niños. Y como decía Shakira en un foro internacional a presidentes de los gobiernos y a líderes políticos, hay que gastar y hay que invertir en la infancia y en la familia, porque es la única manera de transformar en nuestra sociedad, entre otras cosas porque los niños crecen muy rápido. Invertir tiempo, sintonía, capacidad de acogida, porque ellos nos pueden enseñar muchísimas cosas. Nosotros cuando empezamos a ver en el banco de alimento que había gente que dormía en la calle, en servicios sociales se decía que en Manresa había solo unas 15 o 20 personas que podían estar viviendo en la calle o en casas ocupadas. Como la gente estaba en contra de lo que estábamos haciendo y no encontrábamos quien nos acogiera, nos fuimos a la funeraria de Manresa, donde se hacían las salas de velas para la gente, y nos reunimos por la noche y desde ahí organizamos las salidas en patrulla para hacer el recuento de la gente de la calle. Descubrimos que había más de 100 personas que estaban en la calle. Decidimos construir un albergue para personas sin hogar. El perfil de la gente que estaba en la calle había cambiado mucho con los años. Antes los que estaban en la calle y los que iban al albergue era el borracho, el drogadicto, el que ya no podía salir, el que estaba... Y con esta crisis lo que teníamos era mucha gente que lo que había pasado, habían perdido el trabajo, habían perdido la vivienda, estaban hipotecados y con un poco de ayuda y con un espacio de dignidad podrían recuperarse y salir adelante. Entonces nosotros abrimos un
un centro de estada limitada, de estancia limitada. Entonces, la normativa dice que no podemos tener menores de 18 años ni mayores de 65 años. Pero claro, cuando empiezas a acoger y te encuentras con el sufrimiento y te encuentras que si hace unos años aquí no había niños que estaban en la calle, ahora te empezabas a encontrar con niños que no solo estaban en la calle, sino que estaban en la calle con sus padres y que sí, está la Dirección General de Atención a la Infancia, pues que están desbordados. Y también tiene gente que mira para otro lado porque no quiere asumir. Y también tienes otros que te dicen, primero los de casa. Y en aquel momento, pues en un banco de alimento un día vinieron y me dijeron que había un matrimonio de San Vicente, de un pueblo de al lado, que habían perdido el trabajo los dos, que se tenían que marchar de la casa en la que estaban. Ella estaba con un embarazo de alto riesgo y el niño empezaba a perder peso, con lo cual seguramente le tendrían que provocar el parto. Vinieron a buscarme en el banco de alimentos, no sabía nada, dicen, te busco una pareja joven. Yo seguía haciendo las cosas y al mediodía seguían allá. Me había olvidado. Al final los escucho, servicios sociales de su pueblo no les daban ninguna solución y decidimos acogerlos, teniendo prohibido de la administración. Y bueno, ya me llevarán presa si me tienen que... Pero cuando tú abres la puerta, y una vez que entran y que descubres lo que es el mundo de la infancia y de la infancia vulnerable, ya no puedes cerrar más la puerta. Y ya no hay ni ley ni normativa que te pueda hacer cerrarla. Pues yo creo que lo importante en el trabajo que estamos haciendo es ser capaces de abrir la puerta, de practicar la proximidad, de ponerte en la piel del otro y de no verlos como un caso, como un problema, sino como el reto para que todos nos convirtamos en invulnerables. Porque no vamos a ser felices mientras haya alguno que está al lado nuestro y que no lo sea. Hace poco fui a un acto de un artista argentino llamado Ángel Pavlovsky, que fue de los primeros que salió del armario y que él era la Pavlovsky y tenía un tipo de espectáculos, perdió todo, quedó en la calle y pues ahora están haciendo una serie que se llama ¿Qué fue de la vida de Pavlovsky? Lo acogimos en un piso, ¿verdad? Y de pronto pues voy a un teatrillo que está muy oscuro, pequeño, y me invitan para que vaya a escucharlo a él. En medio del humo que había del espectáculo que estaba haciendo, pues me divisa y cambia el guión de lo que estaba haciendo y empieza a hablar en primera persona de lo que era la pobreza de un niño. Cuando él dice que de pequeño, que tenía las zapatillas que estaban rotas y entonces se ponía en una esquina y para que nadie lo viera y veía cómo jugaban los otros y que no quería que se dieran cuenta de que en su casa no tenían para comer y hace todo un análisis y al final termina diciendo y termina mirando a la gente y cuando me descubre dice, porque un niño de 10 años sea pobre no tiene perdón. Que un niño sufra no tiene perdón. ¿Cuáles son los valores de esta infancia? Bueno, nosotros acogimos en aquel momento a aquella familia, nació Asier. Al poco tiempo empieza a cambiar el perfil de gente que teníamos en nuestras calles y en nuestras ciudades. Los voluntarios me dicen a la mañana, hay un matrimonio de Ucrania que tienen que dejar su casa, tiene una niña pequeña. Yo les dije, pues que yo no puedo acoger menores. Pero ¿qué hacemos? No tenemos espacio. ¿Qué hicieron los voluntarios? Pues esa noche teníamos reunión de voluntarios y me los trajeron. Ya sabían qué es lo que hacían. Si te los traen, para que tomes una decisión después de haberlos visto, no puedes cerrar la puerta. Pues bueno, pues los acogemos y uno dijo, pues no tenemos espacio, y uno dijo, pues yo traigo un plegatín y yo traigo no sé qué, y pues nos movilizamos y los acogimos. ¿Qué es lo que nos pasó? Los valores de los niños. Nosotros en la residencia, en el albergue, no me gusta decir, pues la residencia, pues cada uno es de su padre y de su madre, y cada uno viene con su mochila. Y los graves problemas que tenían de convivencia, después de haber estado en la calle y en situaciones de muchísima vulnerabilidad, ¿cuáles eran los graves problemas que tenían? A la hora de ver la televisión. ¿Quién agarraba el mando de la televisión y había unas disputas brutales?
Bueno, cuando vino Max y Ina y su pequeña Ana, se solucionó el problema, porque la niña es la que cogía el mando y allá todo el mundo veía dibujos animados. Una niña que venía de la guerra nos trajo la paz. Y una niña que venía de la guerra y de ser expulsada de su país, que había vivido el terror de sentir cada vez que tocaban el timbre en su casa que venían a buscar a su padre para llevárselo a la guerra, nos abrió las puertas de la residencia para seguir acogiendo menores. Al poco tiempo nos viene otra familia, la consellera Bassas, que ahora está en prisión, había ido a la manifestación que se había hecho en Cataluña sobre queremos acoger, volem acollir. Un sábado, el domingo a la noche se me presenta una familia con 3 niños en la puerta del convento, pero ya no podía seguir metiendo niños en la residencia. Entre otras cosas, pues los trabajadores se me ponían nerviosos, ¿eh, Ramón? Pues, ¿qué es lo que hice? Llamé por teléfono a la Generalitat y dije, ¿es que la consejera fue el sábado a la manifestación diciendo que queremos acoger? Pues nosotros ya hemos acogido. Con lo cual, si me queréis enviar una inspección, me la podéis enviar. Los valores de la infancia. ¿Qué pasa cuando tienes niños? Todo tiene que cambiar, todo se te pone patas para arriba. La pobreza no puede esperar. Su futuro es hoy. Mañana es demasiado tarde. Y decía que los cambios han sido tan grandes, que hemos tenido la urgencia de tener que hacer en 10 años la contención y la acogida de niños que han sido expulsados del sistema porque sus padres han perdido el trabajo y se han quedado en una situación de vulnerabilidad. A niños que han tenido que huir de sus países porque están en guerra y se llaman refugiados, demandantes de asilo, que en realidad son personas que están en una situación de vulnerabilidad, más vulnerabilidad porque no tienen papeles y porque no tienen derechos y porque hay muchas excusas para poder ayudarlos a regularizar su situación. Y en los últimos meses hemos pasado al gravísimo problema de lo que dicen los MENAs, los menores no acompañados, pero que es un gravísimo problema para una sociedad que los ve como un problema, pero no ve que ellos tienen un problema. Yo creo que lo que tendríamos que intentar hacer es que nuestra sociedad sea capaz de practicar la proximidad y que nuestros políticos sean capaces de practicar esta proximidad para que todas las vidas se pongan patas para arriba. Cuando tú abres la puerta para acoger, la vida te cambia y te puede endurecer o te puede humanizar. El día de Pascua estábamos en el convento, ya que ha dicho que soy monja, pues os explicaré qué hacemos en el convento. Con todo el mundo ahora está durmiendo, el lunes además es fiesta después en Cataluña. El domingo de Pascua, que la vigilia pascual se acaba tarde, pues ese día a las 6:30 de la mañana las monjas estábamos rezando. Y si estuviera con gente mayor no tendría que explicarlo, porque ya sabrían de qué hablo, pero a los más jóvenes sí, ¿no? Hay un texto del Evangelio que habla de María Magdalena y un grupo de mujeres que van al sepulcro a la mañana porque habían matado al Señor y habían dicho que resucitaría. Es una forma de escribir, ¿no? Entonces, el himno que estábamos cantando es de María Magdalena que va al sepulcro y se le aparece un ángel, insisto, es una manera de escribir, y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Bueno, es un texto muy poético, muy bonito, todas muy fervorosas cantando a la mañana ahí en el recogimiento del convento, y de pronto tocan el timbre. Tocan el timbre, y aparte que suena bien el timbre del convento. Y sale una de las monjas y vuelve y me dice, es muy seria, dicen que tiene cara de guardia civil, Sor Pilar, pues muy buena. Pero viene y me dice, ¿qué has hecho ahora? Digo, ¿por qué? Dice, porque están en la puerta los mozos de escuadra que te buscan. La policía autonómica. Había un mozo y una moza llorando. Y yo lo primero que les digo, para desengrasar un poco, le digo, ¿y vosotros por qué lloráis? ¿Que también os han robado al Señor y no sabéis dónde lo han puesto? Me quedaron un poco desconcertados los dos. Dijeron, mira, no, dice, en realidad, hablando de robo, entraron a robar en el polígono anoche
y ocurrió un hecho que no tiene nada que ver con el robo que hubo, para el que nos llamaron, y es un efecto colateral. Cuando salimos del polígono, cuando salíamos, sentimos en un contenedor ruidos. Nos acercamos, llamamos a otras patrullas, después supe que fueron 8 patrullas, y abrieron el contenedor. Y había 7 personas, 4 adultos y 3 niños. 4 adultos y 3 niños. Habían sido vendidos como esclavos, eran de Sudán y de Eritrea, habían llegado a Libia, habían sido vendidos como esclavos, habían huido en un barco, en la mitad del barco les habían sacado el motor y quedaron a la deriva y fueron rescatados por Open Arms. De Libia habían llegado a Italia, y en Italia, lo que pasó en Italia, el gobierno paga a unas mafias de afganos, los metieron en un contenedor y aparecieron arriba del convento. Los valores de los niños. Aquellos niños se los llevaron a un centro, pero es que a las pocas semanas, lo explicaba hoy, se presentan de nuevo los mozos en el convento llorando. ¿Por qué? Porque tenían 7 niños entre 13 y 17 años, eso que decimos menores no acompañados, niños. ¿Cuáles son los valores de los niños? Bueno, pues en 2 horas montar un piso, pero es que el viernes de nuevo, a las 10 de la noche, que les hemos dado para ducharse, pero es que no tienen ropa. Y llegar a la comisaría y encontrarte un grupo de niños, uno llorando porque extrañaba a su mamá. Y los otros, con supervivencia, pues nosotros nos han mandado aquí, si lo sé no vengo, seguramente dirían, con el sueño de Europa. Y huyendo del centro y rompiendo los papeles para que no los devuelvan porque sería un fracaso. Entonces, ¿de qué infancia estamos hablando? Cuando la gente viene y te pregunta, ¿a quién ayudamos? ¿A los de aquí o a los de fuera? Nosotros ayudamos personas. Y estas personas a las que nos acercamos nos humanizan. Y estas personas tan vulnerables nos están hablando de lo que somos y de lo que estamos haciendo como sociedad. ¿Y cuál sería la receta para ayudarlos y para transformar y para que salgan del mundo virtual en el que están unos y entren en el mundo real? Que estos niños también están con el móvil todo el tiempo para ver si pueden escapar también de este mundo real y porque de alguna manera pueden conectarse con alguno que en algún sitio les quiere, pero porque esperan que a lo mejor los ayude a salir a todos de la situación en la que están. Tenemos niños, adultos, a los que se les ha robado la infancia. ¿De qué valores hablamos cuando hablamos de los valores de la infancia? ¿Cuál es la infancia que tenemos en este momento? Yo voy vestida de blanco. Mi corazón es blaugrana. Soy del Barça. El que no es del Barça, pues bueno, al Madrid no hay quien lo levante, pero bueno, ya parece que sí, ¿eh? Pues soy muy del Barça y hace unos años el Barça decidió darme un premio por el trabajo que estábamos haciendo. Mes de agosto. Yo les dije, mirar, si tengo que bajar a Barcelona porque me dais un premio en un Congreso Mundial de Peñas en el que estaba toda la directiva, nuevos fichajes del club, y 1.300 peñistas de todo el mundo, si bajo a Barcelona, ¿qué me vais a dar de premio? ¿Un ramo de flores? No me compensa bajar a Barcelona. Si me dais 5 minutos para hablar, bajo. Si no, no bajo. Bueno, es que ninguno hablará porque el guión, porque el acto, pues no bajo. Es que dais el ramo de flores y la placa, no me interesa. Bueno, pues baja. Me encuentro con un auditorio lleno de gente y digo, ¿ahora o nunca? En ese momento el Barça estaba siendo penalizado y no podían fichar gente, problema de la Masía, donde se forman los mejores jugadores del mundo, donde se formó Messi y todo esto. Y yo los miré y les dije, bueno, pues nosotros decimos que somos alguna cosa más que un club. Llegará el día en que no ganemos todos los títulos, que no pasará. Pero llegará un día y ¿cómo diremos que somos más que un club? Nosotros estamos llorando ahora porque tenemos una Masía que no podemos fichar y que no sé qué.
Pero hay una gran masía en nuestro país de niños que no pueden jugar de titulares en el partido de la vida. Y yo he venido a poner sobre las conciencias de este club que se llena la boca diciendo que somos más que un club, esta gran masía que no tiene oportunidades. Con lo cual pido un compromiso para que seamos capaces de despertar conciencia y de poner sobre las conciencias del Estado español y de los gobiernos este drama de la infancia que está siendo expulsada de sus derechos y que no cuenta absolutamente para nada, porque los niños no votan, entonces no cuentan. Y su voz no se oye, pero realmente es un clamor. Muy bien, terminé, me dieron la placa, todos aplaudieron y tal, pues yo bajé, me encontré con el presidente del club y le dije, ¿cuándo empezamos a trabajar? Bueno, cuando quieras. ¿Y qué es lo que propones? Nada, movilizarnos por todas las peñas y hacer kilómetros hablando, despertando conciencias, explicando que si hablamos de la pasión por el fútbol, hablemos de la pasión que nos une para humanizar la humanidad. Utilicemos esto como excusa. Hablamos de la marca que tiene una fuerza brutal, aprovechemos esto. Bueno, nos hicimos desde hace 3 años hasta ahora casi 30.000 kilómetros predicando el Evangelio blaugrana. Bueno, la lucha contra la pobreza infantil. Esto hizo que decidieran darme un premio, el premio catalán del año. Los catalanes tienen estas cosas, que una argentina que aprende a hablar con unos cassettes, que todavía, vosotros no sois de la época del cassette, ya no existía cuando habéis nacido vosotros, ¿no? Bueno, aprendí a hablar el catalán, pues me dan catalán del año. En el momento en que subía, porque me daban el premio, alguien me dijo, aprovecha que ahora te está escuchando todo el mundo. Y yo dije, otra vez tengo un auditorio de gente, porque estaban todos los medios de comunicación. Muy bien, si decimos que estamos construyendo algo diferente, tenemos una asignatura pendiente que es la infancia. En ese momento estaba el presidente de la Generalitat más y le dije, es una vergüenza que 1 de cada 3 niños estén en situación de exclusión social, que 1 de cada 3 niños no pueda comer 3 veces al día, que 1 de cada 3 niños no tenga cubierta toda la asistencia sanitaria, porque sí, tienen cubierta, no es verdad, no lo tienen. Y hay solo unas horas si necesitan terapia psicológica y si le hace mal la boca, pues se saca el diente y poca cosa más, y para tratamientos, no, pues hay demasiadas cosas pendientes. Me dijo, bueno, pues no hemos sido capaces todos los partidos políticos de llegar a un acuerdo porque hemos sido cobardes y no nos hemos querido sacar una foto juntos. ¿Qué propuesta tienes? Pues al día siguiente me empecé a reunir y mi planteamiento fue el siguiente: ¿cómo romper el círculo de la pobreza hereditaria? ¿Cómo trabajar para que los niños sean niños y sean eso que pueden ser, que quieren ser? Pensaba que venían a decirme que se me acababa el tiempo. Casi no. Planteamos un programa, como dije antes, que se llama Invulnerables, en el que queremos garantizar la igualdad de oportunidades. Y con esto no estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener lo mismo. Estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener las oportunidades que necesita para vivir con dignidad. Y estoy diciendo lo que a veces algunos dicen, sí, ya pagamos nuestros impuestos. O ya pagamos y ya Cáritas lo hace. Esto es de la religión del cumplimiento, del cumplimiento. Y esto es la realidad de la mediocridad de que ya pago los impuestos y ya lo hará el gobierno. Esto o lo cambiamos entre todos o esto se va al carajo. Esta es la realidad. Empezamos a trabajar con un programa en Manresa, una experiencia piloto, en la que cogimos 50 familias. ¿Y qué hacemos con esas 50 familias? Ya estamos en 13 sitios. No tenemos recursos para todos. Hacemos un plan de trabajo, que supongo que los que estáis estudiando todo esto ya sabéis lo que es un plan de trabajo con una familia, para darles no lo que tenemos, sino lo que la familia y cada una de las personas necesita. Y parece ser que en servicios sociales o en las entidades sociales tenemos que dar lo que tenemos y no lo que la gente necesita. Y resulta que si viene un banco de alimentos y tengo sardina, te doy sardina. Y si te hace mal, es problema tuyo. No sé si me entendéis. Lo pongo a lo bestia, pero la realidad es esta. Son personas y tienen derecho a cansarse de que siempre le demos productos secos. Y tienen derecho a querer aspirar a una buena alimentación.
Y tienen derecho a querer vivir con dignidad. Y tienen la desgracia de haber perdido el trabajo y de no poder jugar en igualdad de condiciones que los otros. Bueno, pues hacemos un plan de trabajo con estas 50 familias, en las que la familia se compromete y les pedimos un retorno social. ¿Y cuál es el retorno social? Que acompañen a sus hijos, que vayan a hablar con el tutor, que se impliquen en la escuela. Les damos apoyo escolar en la misma escuela. Queremos que los padres se involucren en la misma escuela. Vamos a recuperar un río. Vamos con los padres, con los niños, con el empresario que me ayuda, con los políticos, con los voluntarios. Todos trabajando por un común proyecto. ¿Y cómo conseguimos esto? Igualdad de oportunidades solo conseguiremos a través de la colaboración público-privada. Porque la administración tiene los recursos que tiene. Y yo siempre digo que cuando me hice monja, a mí me dijeron que lo más importante era rezar y pedirle a Dios. Y cuando me encontré con la realidad entendí que lo más importante es pedirle a todo Dios. Y que la colaboración público-privada es eso, pedirle a todo Dios. ¿Y qué es eso de pedirle a todo Dios? Os voy a contar un texto, estoy perdiendo la cabeza. De paso respiráis. A lo mejor los que son un poco mayor lo han escuchado al texto este, y los más jóvenes no, pero os lo explico. Hay un texto en el Evangelio, no solo cito a la Shakira, hay un texto en el Evangelio que dice que a Jesús le seguía una multitud de gente. Y le seguían porque era uno que hablaba con autoridad. No estoy haciendo proselitismo religioso, si queréis lo veis como un personaje, lo que queráis. Es uno que hablaba con autoridad y la gente le seguía. Uno que muere fruto de su compromiso sociopolítico, que entiende que te tienes que poner por parte de los más pobres, aunque te tengas que poner en contra del poder religioso y político, que son los que se alían para cargárselo. Le seguía una multitud de gente y de pronto, dice, Jesús levanta los ojos al cielo. A veces pensamos que cuando levantamos los ojos es para desconectar y para entrar en él. Una vez uno me dijo, no entiendo por qué cuando entro en determinados sitios religiosos veo que todos ponen los ojos y ponen unas caras de gilipollas que dicen, ¿qué están haciendo estos? Bueno, cierro el paréntesis. Levanta los ojos y cuando levanta los ojos, ¿qué es lo que ve? Una multitud de gente que le sigue que tienen hambre. Y le dice a sus amigos, les dice, darles vosotros de comer. Dice, no, que se vayan a comprar, no, que se sienten. Y el Evangelio, y nos han explicado la historia así, que se produjo la multiplicación de los panes y de los peces. Suena eso, ¿no? Y dice que había uno que tenía unos panes y un pez y que se dijo, pero que se sienten todos y empezaron a repartir. No fue así, eso es mentira. Eso no me sirve, eso no nos sirve. ¿Qué es lo que pasó? Había una multitud de gente que tenía hambre. Necesitamos una sociedad en la que abramos los ojos para ver qué es lo que tenemos delante. Y si no somos capaces de ver qué es lo que tenemos delante, difícilmente podremos dar respuesta a lo que tenemos delante. Y empezaremos, si no, a dar respuestas a preguntas que nadie se hace y soluciones a problemas que nadie tiene. Pero si delante de nuestras narices tenemos gente que no tiene qué comer, pues darles de comer. Y lo que pasó allá fue la pregunta de ¿qué tienes tú? ¿Y qué tienes tú? ¿Y qué tienes tú? Y cada uno puso lo que tenía. Y dice el Evangelio que aquel día comieron 5.000 hombres y que encima sobró 12 cestos de alimentos, ¿no? Y no se contaron ni las mujeres ni los niños. No sé qué. ¿Qué quiere decir esto? Si ante un problema y ante un drama social, cada uno nos preguntamos, con lo que yo tengo, ¿qué puedo hacer para que otro esté mejor? Y lo pongo en común, la esperanza no podrá fallar. Habrá para todos y encima sobrará. No sé si os he hablado de lo que es la pobreza infantil, de lo que son los valores de la infancia o no, pero sí me interesaría hoy que por lo menos os quedéis con una imagen, para que podamos entrar en diálogo. Mirad. A ver si tengo un papel en blanco aquí. Bueno, no tengo un papel en blanco, pero imaginaros que es un papel en blanco. Dicen que las privaciones, cuando un niño es pequeño, dejan huellas que son irreversibles. Y hoy tenemos demasiados niños con estas huellas irreversibles. Hace poco fui a Canarias, con las Peñas del Barça, a dar una charla a un colegio de jesuitas. Tenía que encontrarme con un auditorio de 700 alumnos. Llego allá al colegio y
primero llego a Canarias y viene el taxista que nos viene a llevar al hotel. Dice, no, aquí no, en Canarias no hay pobreza, aquí pues el turismo nos ha salvado, estábamos muy bien. Después supe que no era tan verdad lo que nos decía este señor. Pero llego al colegio y me encuentro un auditorio enorme y digo, ¿cómo conecto yo con 700 alumnos entre 12 y 17 años? Un escenario altísimo. Ya sé lo que haré. Bajé antes de la charla y me puse a hablar con los que estaban en las primeras filas. Por eso de que si te alías con los niños y tienes un grupo de aliados, no permitirán que los otros se dispersen. Entonces tienes un grupo de aliados que si los otros hablan, se enfadarán, ¿no? Tienes un grupo de amigos. Bajo y les pregunto a los chavales, ¿de qué os han dicho que os venía a hablar? Y uno dice, pues nos han dicho que vienes a hablar porque nosotros somos unos privilegiados. Otro dice, nos han dicho que vienes a hablarnos porque hay niños que son pobres. Me empezaba a cuadrar un poco. Dicen que somos unos privilegiados, unos niños muy pijos, y dicen que existen unos niños que son pobres. Y otra dice, y nos has dicho que también nos hablarás del bullying, pero de eso nos hablan cada día. Bueno, pues íbamos a hablar de la pobreza infantil y querían que creáramos un poco de conciencia y que les habláramos también del tema de lo del bullying. ¿Cómo juntamos una cosa con otra? Entonces a los niños les expliqué primero lo que era el drama de la pobreza infantil y les dije, mirar, nosotros hemos venido al mundo y tenemos que escribir nuestra historia. Y se nos ha dado una hoja para escribir nuestra historia. Y tenemos derecho a escribir nuestra historia, que es una historia con un proyecto de felicidad en el que podamos desarrollarnos plenamente como personas, todos. Pero hay unos que no pueden comer 3 veces al día, que no tienen agua caliente, que sufren pobreza, marginación, y todo esto va dejando marcas en sus vidas. Si vosotros cogéis esto y lo plancháis, siempre quedan las marcas. Diréis, vosotros me estáis explicando esto, nosotros que somos, tenemos una vocación de servicio, de solidaridad, ya sabemos de qué va todo esto. Muy bien. Esto deja unas marcas irreversibles. Y a veces explicas esto y dices, bueno, pues ¿yo qué más puedo hacer? Pues a continuación les dije a los chavales, mirar, querían que os hable del bullying. Vosotros sabéis que en vuestras clases hay niños que no quieren venir al colegio, porque os reís de ellos en las redes sociales, los insultáis, los dejáis solos, no contáis con ellos, los abandonáis, porque son pobres, porque son gordos, porque son feos, porque no saben jugar. Todo esto va dejando marcas en sus vidas. Y son marcas que también quedan para siempre. Estamos hablando de los valores y de la realidad de la infancia. Y tenemos muchos niños que están con la vida así también, o por la pobreza, o por la persecución y la marginación de los otros. Pero cuando hablamos de los valores de los niños, a veces idealizamos y a veces nos vamos para el otro extremo. A continuación les pregunté a los chavales, de los que estáis aquí, ¿pensáis que en vuestras clases pasa esto? Porque ya me habían dicho que ahí no había pobres. De que hay niños que se sienten marginados, solos, que no quieren venir al colegio, que están depresivos, que no sé qué. Pensarlo. Un 30% levantaron la mano. Vamos a hacer otro ejercicio. Pensar vosotros, ¿cuántas veces sois vosotros los que con vuestras acciones o con vuestras omisiones habéis provocado esto? El 70% levantaron las manos. El 70% levantaron las manos. ¿Cuáles son los valores de la infancia? Los valores de la infancia serán, en definitiva, los que les estamos robando o metiendo. Los niños son eso que... Eso seguramente era para decirme que ya tengo que ir acabando, que se me va acabando el tiempo. ¿Sí? Estamos en tiempo. Emilio os ha explicado que él ha abierto las puertas de su casa y que ha ido acogiendo a la gente, ha ido practicando la proximidad.
No podemos permitir ni creer que estamos en un país que puede presumir de mucha cosa mientras tengamos tantas vidas de tantos niños que están viviendo de esta manera. La pobreza y la exclusión social ha abocado a muchos a esta situación. Y son los menores no acompañados, son los hijos de estas familias que estaban en una buena situación y que han quedado en una situación de exclusión social, son los que no tienen oportunidades, son los que no pueden ser niños ni los que mañana podrán ser eso que quieran ser, pero son también estos niños, como el que me encontré hoy en el tren, que estaba rodeado de tecnología con la que sus padres le compraron y la que le ayuda a salir de su mundo real para no entrar, o sea, a entrar en un mundo virtual para huir de su mundo real, porque es una vida que no merece ser la pena vivida. Unos por exceso y otros por defecto. Lo cierto es que nosotros estamos muchas veces pensando en dar soluciones y respuestas a los problemas de los niños, pero no haremos lo que ellos necesitan, ni solucionaremos realmente su situación si no somos capaces de acercarnos a ellos, de practicar la proximidad, de ponernos en su piel y de escucharlos, de auscultar en su corazón y de dar respuesta desde su misma realidad. Muchas gracias. Tenemos un tiempo, unos 15 minutos, 20, para poder abrir diálogo. Aquellas personas que queráis comentar, aquellas personas que queráis hacer alguna pregunta. Prometo no gritar tanto en la próxima respuesta. ¿Sabéis por qué grito? Por dos motivos. Una, soy monja de clausura. Las monjas estamos todo el día en silencio y cuando hablamos no modulamos suficiente. Y segundo, tengo una monja sorda en casa, con lo cual tengo que gritar para que me escuche. Sí, allá hay una pregunta. Gracias. Que has estado hablando de la familia y a todos nos enseñan en el colegio, en la universidad, cuando llegamos, que las instituciones donde un niño se desarrolla son la familia, el colegio y el grupo de amigos. Es curioso que las instituciones que prestan servicios a la infancia nos centramos en el individuo. Nosotros estamos aquí en Educación de Calle, ayer un compañero que está aquí habló del mundo de la gente sin hogar. Nosotros hablamos de los niños, pero nadie habla de colectivos, de familias. No hay recursos para familias, porque yo creo que si un niño tiene pobreza o una familia tiene pobreza, yo considero que yo tengo 2 niños, prefiero estar con mis hijos en la calle y no separarme de ellos, prefiero malvivir pero seguir juntos, que no que me quiten la familia aunque las condiciones mejoren para todos. Creo yo, no sé. Si lo ves igual. Era solo esa la pregunta. No, tienes toda la razón. El tema es que estamos tratando como que fueran individuos aislados y no tenemos en cuenta el entorno que tienen o que no tienen y que necesitan. Entre los que acogimos cuando se los abandonó en un contenedor, uno de los chavales de Sudán, él explica que cuando salió, su familia están en un campo de refugiados y su madre, cuando le dijo, dice que le dio la bendición y le dijo que Dios te bendiga, ¿no? Y él tiene el tema de la necesidad de no romper este vínculo, aunque sea lejano, con sus padres, porque es su comunidad referencial y no quiere defraudarlos y quiere luchar para ser y para crecer, pero sobre todo
cuando estoy con él, quiere que nos hagamos una foto para que su madre vea que él está contento, que va progresando, que va aprendiendo la lengua. O sea, todos necesitamos un entorno, ¿no? Al chaval este, que no deja de ser un niño, primero estuvo en un piso y después lo llevamos al espacio del albergue, ¿no? Está más acompañado, hay un ambiente muy de familia, se está desarrollando, ¿no? El gran drama que tienen muchos es no tener un entorno familiar, ¿no? Pero el gran reto sería poder hacer de los espacios de acogida institucionalizados que hay, espacios con calor de hogar, ¿no? Cuando nosotros hicimos nuestro albergue, que no me gusta decir albergue, sino residencia, ¿qué hicimos? 2 voluntarios nuestros, jóvenes, que en ese momento tenían 22 y 23 años, se fueron a vivir a Madrid con personas sin hogar. Primero estuvieron en Valencia con un grupo de gente conviviendo con ellos y después se fueron a Madrid y vivieron en 2 sitios. ¿Para qué? Para poder hacer un espacio viviendo ellos sabiendo, porque ¿cómo estaban montados la mayoría de los centros, ¿no? Los centros para personas sin hogar adultas ya sabían, la gente estaba todo el día dando vueltas por la calle y después volvían a cenar y a dormir, ¿no? O sea, y después pues se les hacía las habitaciones, se les lavaba la ropa. No, la gente necesita recuperar los hábitos en un entorno saludable de comunidad, ¿no? Y el tema es qué podemos hacer y cómo podemos hacer para estos menores que no están en un entorno familiar, que el sitio en el que están no sea un sitio tan institucionalizado y tan frío que ellos sepan, porque muchas veces te lo verbalizan de alguna manera, que ellos son y que dependen del profesional que está de turno, pero no hay ningún tipo de vínculo, ¿no? Y yo creo que el gran reto que tenéis los que estáis estudiando trabajo social, educación social, es no tener miedo a crear vínculos con los chavales. Si es lo que más necesitan, profesionalidad. Si profesionalidad es guardar las distancias prudenciales para administrar unos recursos, que se vayan a hacer puñetas todos los que están promoviendo este tipo de educación y de formación de profesionales. No sirve, no sirve. Hace 2 semanas, cuando tuvimos la crisis esta de tener que empezar a acoger a estos chavales que estaban abandonados en las comisarías, un equipo de profesionales que estaban conmigo decían, no nos corresponden, no nos toca, no tenemos por qué correr este riesgo. Y yo creo que los gritos que les di, Ramón, se sentían no sé dónde. Yo hace mucho tiempo que digo que no me enfado, que no grito, pero hay cosas que son intocables. Y si quieren trabajar en un proyecto humanizador y transformador, nos pondremos en la piel de la gente y daremos respuesta y acogeremos. Y si quiere después venir un juez y decirme que no puedo acoger, pues que venga y que me lo saque a los chicos y que me diga dónde los meterá, ¿no? Yo creo que tenemos que... a veces pretendemos que vamos a cambiar el sistema y el discurso no es reventar el sistema como un antisistema, no, no, no. El tema es cambiar desde dentro con compromiso y con actitudes que sean transformadoras. Lo explico bien corto, ¿no? Hace un tiempo empezamos un proyecto social que eran unos huertos ecológicos de proximidad y nos presentamos a un proyecto de emprendeduría social que convocaba la obra social La Caixa. Se presentaron 300 entidades sociales y fuimos seleccionados. Y me enviaron a una escuela de negocios, al IESE, una escuela de negocios del Opus Dei. Mi mamá, que era del Opus, estaba encantada, decía algo aprenderá mi hija ya. Y bueno, me fui con todo el tema de economía, de organización, me aburrí muchísimo. Pero me quedé con una enseñanza de un profesor que fue muy buena. Mejor dicho, fueron 2 enseñanzas. Una decía que el único partido político que podía salvar y transformar la situación de nuestro país era el partido del MEC. ¿Y cuál es el partido del MEC? De los que mueven el culo, de los que no se quedan sentados allá. Y segundo dijo, estamos en una sociedad en la que hay mucha gente que quieren colaborar, pero nuestra sociedad necesita compromiso. Y puso un ejemplo, el cerdo y la gallina que preparan el desayuno americano. La gallina colabora poniendo los huevos y se marcha, el huevo frito. El cerdo se deja la piel, el bacon. Vamos a transformar si realmente asumimos un compromiso y si no somos meros colaboradores, si nos dejamos la piel. Para ir improvisando y poniendo parches y viviendo el cumplimiento en la profesión, poco vamos a transformar. Poco vamos a transformar.
yo creo y tengo mucha esperanza, y lo digo de verdad, en las nuevas generaciones, en las que os ha tocado vivir esta crisis, habéis tocado la carne de esta crisis en el sentido de que no es lo que os han explicado, sino y os han pretendido vender un discurso, y estamos viendo cómo la política va por un lado y las soluciones reales van por otro, y cómo se necesita implicación. Se necesita algo tan sencillo como aquello que decía el Principito, crear vínculos. Crear vínculos. Los niños son muy receptivos y las familias también. Y cuando sientan que nos acercamos y que nos interesamos y que nos preocupamos, o sea que nos ocupamos de ello, alguna cosa empieza a cambiar. Si me dejáis, termino con un texto de Luther King, que me parece interesantísimo. Un presidente del Banco Mundial, en abril del 2013, en Washington, en una asamblea dijo: en abril de 1963, el doctor Luther King fue arrestado en Alabama por encabezar una ola de protestas masivas con el objeto de forzar a las autoridades locales a acelerar las reformas contra la segregación. Muchos líderes religiosos blancos moderados, gente que se consideraba a sí misma aliada de la lucha de los derechos civiles, reprobaba lo que se denominaba tácticas extremistas de Luther King. Uno de ellos escribió a Luther King en una carta en la que sostenía que toda persona reflexiva sabía que los afroamericanos terminarían consiguiendo sus derechos, pero que Luther King había actuado de una manera inoportuna e imprudente para forzar el cambio antes del momento indicado. En su carta desde la cárcel, desde la ciudad de Birmingham, el doctor Luther King responde que la actitud de los blancos moderados se debía a una trágica mala interpretación de que el tiempo traería inevitablemente el progreso. Escribió textualmente: el progreso humano nunca llega montado sobre las ruedas de la inevitabilidad. El progreso humano llega mediante los incansables esfuerzos y mediante la lucha comprometida de hombres y mujeres. La injusticia no desaparecerá inevitablemente. La injusticia, decía Luther King, debe ser extirpada mediante la acción poderosa, persistente, decidida, comprometida, estimulada por la urgencia del momento. Este es el momento. Pues nada, este es el momento. Lo inevitable no llegará de una manera mágica, sino llegará por vuestro compromiso. El sistema no cambiará desde arriba, hay que reventarlo desde las costuras, y eso os toca a vosotros. Me dicen, agradecemos a Sor Lucía, me dicen que tenemos más tiempo, si queréis hacer preguntas, tenemos hasta 1:30 para poder hacer el desplazamiento a la Plaza de Viriato, donde va a haber el acto siguiente. Entonces, no sé si Sor Lucía quiere. Tenemos tiempo para hacer más preguntas, para cuestionarnos sobre esta propuesta exigente que nos haces de dejarnos poner patas arriba, porque para eso también hay que planteárselo si uno quiere o no quiere. Pero la propuesta que nos haces es exigente, ¿no? Y nos hablas de ir mucho más allá de lo que es una cuestión laboral, ¿no? Y de hacer opciones vitales muy importantes, ¿no? Que te transforman la vida y entregas la vida en esto. Entonces, evidentemente, yo creo que es una propuesta a meditar. Evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? con la propuesta que nos haces. La sociedad cambiará si la cambiamos desde abajo. Estamos dejando mucho a los políticos, y los políticos, en mi opinión, manejan
lo que pueden, saben y quieren, pero sí que estamos delegando mucho en personas que quizá pues, su compromiso de vida pues, puede ser distinto, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos un público para decir eso, lo que decías, ¿no? Nos dejamos la piel o no, más allá de lo laboral. Más comentarios o más preguntas. ¿Tú quieres, Justino? ¿Sigo? Micrófono aquí adelante. Buenas tardes, Lucía. Encantados de que estés de nuevo en Zamora. No será la última vez, yo creo. Te acogeremos con los brazos abiertos de nuevo. Dos cuestiones muy concretas. ¿Cómo te dejas cuidar tú? ¿Quién te cuida? ¿Quién cuida al que cuida? ¿Qué recursos tienes para...? Sería una primera cosa, porque no es el tema de ahora, pero quién cuida al cuidador es algo importante. Y segundo, hay opciones donde efectivamente abres la puerta, es decir, entre asistencialismo, entre atender a este chaval que está en la puerta o estar en los medios intentando cambiar la realidad, entre la denuncia y la acogida. Bueno, a veces las urgencias nos piden una cosa u otra, no es tan difícil, no es tan fácil optar si quieres abundar un poco en ese sentido. Que eres una persona muy mediática, que estás denunciando e intentando cambiar también desde los lugares donde hay foco, ¿no? Y donde hay medios puestos. Y, bueno, por ahí. Mira, hay un tema que yo ahora en este último tiempo he dejado bastante el tema de los medios por un tema básicamente de urgencia del trabajo, porque no me daba la vida para más, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante, si estás en los medios y estás en las redes sociales y estás activo, es para transmitir vida y transmitir un compromiso, ¿no? Creo que las palabras se las lleva un poco el viento, ¿no? Y una de las fuerzas que hemos tenido ha sido el tema de la transparencia, ¿no? Ir explicando este tipo de relatos de lo que estamos viviendo en el día a día, porque las palabras se las lleva el viento y necesitamos despertarnos a la realidad, ¿no? A mí personalmente una de las cosas que más me ha ayudado, y yo creo que esto es muy importante, yo tengo una comunidad de hermanas, somos 4, pero que ha sido todo un proceso. Venimos de una comunidad de vida contemplativa, la iglesia que le ha costado mucho abrir las puertas, nos hemos llenado la boca de hablar de la opción preferencial por los más pobres, pero cuando llega el momento de que los más pobres hacen la opción preferencial por estar, pues ya no nos gusta, porque el pobre huele mal, porque te llaman a las 3 de la mañana, porque porque te desestabiliza, porque todo el orden que podías tener en una comunidad de vida contemplativa, que te levantas temprano, que rezas, que tiene tu hora, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces yo creo que somos una comunidad muy abierta, pero necesitas la fraternidad y el apoyo de los otros también para poder acoger, ¿no? Yo creo que hemos conseguido hacer con el equipo de voluntarios, sobre todo con un grupo, esto de compartir la pasión por la vida, ¿no? Que en definitiva es explicarnos mutuamente y no renunciar a nuestras utopías y a nuestros sueños, ¿no? Cuando el Papa Francisco se encuentra con los jóvenes en Cuba, que esto se lo estaban pasando bastante mal, les dice, sueñen, sean capaces de soñar. Pero aquí hay algo más importante, les dijo, sean capaces de despertarse mutuamente, de explicarse mutuamente sus sueños y de trabajar juntos para hacerlo realidad. Nosotros tenemos una realidad que la realidad ha sido muy dura y nos ha despertado. Hace unos años aquí, en el tiempo de bonanza económica en el que estábamos, en el que resulta que era aparentemente muy fácil pedir una hipoteca, que ha terminado hipotecando a mucha gente, que se ha terminado pues, perdiendo su calidad de vida, pero muchos han recuperado otra calidad de vida ahora. Nos hemos despertado, nos hemos reconocido mutuamente en las heridas de los otros, porque seguramente en esta crisis hemos descubierto que la pobreza
no estaba en eso que tanto habíamos luchado durante unos años, el 0,7% que dieran los ayuntamientos, que en definitiva era para tranquilizar la mala conciencia y decir que estábamos haciendo algo por los otros. O lo que muchos hacen también, que es el tema del turismo solidario, ¿no? O sea, hay mucha gente que se implica y que va a trabajar y que se deja la piel, pero ha habido todo un tiempo, en el tiempo de bonanza económica, que era el turismo solidario. Íbamos, trabajamos una temporada, conseguíamos un cierto bienestar entre nosotros y después nos olvidábamos de los otros y dábamos un 0,7% que era como la limosna que quedaba para… Pero en cuanto la crisis ha venido a nosotros y ha mordido a nuestra gente, ya parece ser que aquello que era tan importante y que nos movilizaba para salir a las calles ya no es tan importante, ¿no? Yo pienso que es muy importante crear pequeños núcleos, comunidades de gente que esté enamorada de un proyecto de humanidad y de sociedad diferente, que seamos capaces de compartirlo, de compartir inquietudes y de alguna manera, de conspirar conjuntamente para que estalle de una manera radical la humanización de nuestra historia. Hace un momento con Emilio hablábamos, yo no estoy a favor de la justicia, yo estoy a favor del amor, de la humanización, de recuperar el concepto de persona, pero no la realidad del vínculo en todo caso. Si no puede ser tan frío lo que estamos haciendo, que en lugar de acoger, estamos espantando a la gente. ¿Cuánto cuesta a veces simplificar y hacer una ventana única para acoger a la gente y no tener que ir mareando a la gente de un sitio a otro? En estos espacios cortos o largos que tenemos para recibir a la gente, ¿cómo podemos hacer para que no seamos el funcionario en el mal sentido de turno que está administrando meramente unos recursos con este que está mientras yo ya estoy instalado en mi bienestar y en mi situación? Yo creo que es muy importante el hecho de que los que estáis estudiando, que podráis de alguna manera dibujar proyectos concretos, imaginar soluciones, entendiendo que las auténticas soluciones nacen y las que llegan a transformar son aquellas que nacen del amor. Y el amor siempre es creativo. Cuando hablamos del entorno familiar, la imagen de estos padres en la puerta del convento que venían a pedirte que te hicieras cargo de sus hijos, es un amor ilimitado. Es un amor ilimitado que llega a la desesperación de buscar una salida sea como sea. El amor es creativo. Por tanto, no perdáis de vista que vuestro trabajo no es solo una profesión para ganaros la vida, es una vocación para servir y para transformar. Si perdemos esta dimensión, hemos prostituido y hemos profanado y hemos destruido la razón de ser de eso por lo que estáis estudiando y por lo que estáis trabajando. Cuando se hacen prácticas, que no sea para cumplir el expediente de unas horas, sino que sea para ponerte en la piel del otro, para recorrer su camino. Pero ojo, hay un obispo catalán, Pedro Casaldáliga, que él dice, es muy importante ser capaces de ponernos en la piel del otro y ponernos también en sus zapatos. Y recorrer también cordialmente su camino, entender de dónde vienen, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesitan. Pero hay algo que es tan o más importante que ponerte en la piel y recorrer su camino. Es sacarte los zapatos y entregárselo, porque son su zapato, su camino y su historia. Y ahí es donde desaparece el paternalismo, que soy yo el que voy a… No. Es llorar con sus lágrimas, comulgar con sus esperanzas, con sus expectativas y querer para ellos lo que quiero para mí y los míos. Porque cuando practico la proximidad, esto de los míos, deja de ser el espacio de mi entorno afectivo, de sangre más cercano. Pasa a ser la humanidad, que son aquellos que tengo cerca y a lo mejor que si yo levanto mi voz y me movilizo, seguramente podré ayudar a que su situación transforme. Y si no lo hago, es muy posible que muchas cosas no pasen en la vida del otro. Nosotros estamos para hacer que en la vida del otro pasen cosas.
Estamos para generar oportunidades y ayudarlos a que las aprovechen, pero no a aprovecharlas por ellos. Se trata de romper el círculo perverso de mi entorno y de mis... Yo cuando empecé a trabajar en Manresa, os digo que me daba muchísima pena y decía, cuando tenemos que hacer planes sociales para movilizarnos y despertar conciencia, siempre nos reunimos lo mismo. Servicios sociales, Cáritas, Creu Roja, la Fundación Mía, todos que estamos trabajando en situación con gente que está en situación de exclusión social. Compartimos pobrezas y miserias. Porque no sentamos en nuestras mesas para hacer un análisis de la realidad a la universidad, a la escuela, al mundo de la salud, a los empresarios, a los dentistas, a los médicos, que vengan ellos a nuestras mesas. Provoquemos encuentros de empresarios, de docentes, de estudiantes, que vean, que conozcan la realidad y que preparen y ofrezcan alternativas. Démosles la oportunidad que se despierten, porque si ponemos todo en común se multiplicarán todos los recursos y habrá oportunidades para todos. Pero es salir del círculo perverso en el que nos hemos centrado los profesionales del servicio social y ahí no entra ni Dios. Abrirnos y darnos cuenta que no son mis pobres, mis familias, mi trabajo, mi no sé qué. No. Hacer redes, trabajar en complicidad y preguntarnos si tú qué puedes aportar y tú qué puedes aportar y qué podemos aportar para que puedan volar. Para que puedan volar. Y después dicen, sí, que nos hemos ayudado, y después son unos desagradecidos porque ya ni se acuerdan. No, ya han volado, no esperes que vuelvan. Y si vuelven, pues bendito sea Dios, y si no vuelven, que vayan bien. Si nuestro objetivo es que todo el mundo pueda vivir con dignidad, que todo el mundo pueda vivir con titularidad su propia vida. En definitiva, que todos puedan jugar de titulares en el partido de la vida.